Bienvenidos y bien materializados a esta nueva edición de los seminarios internacionales de Fronteras de la Ciencia de Materiales. Hoy tenemos con nosotros a Nuria Gordillo García, que viene del Departamento de Física Aplicada de la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de Madrid, y nos va a hablar de un mundo, porque es absolutamente un mundo nuevo, que está emergiendo, que son biosensores ópticos basados, en este caso, en superficies nanoestructuradas y baja sensibilidad. Estos materiales lo que van a hacer es medir, y obviamente si llevan la parte bio delante, pues medir algo que tiene que ver con los sistemas biológicos. Nuria realizó en 2009 su doctorado en Ciencias Físicas en la Universidad Autónoma de Madrid. Después, entre 2010 y 2011, estuvo de postdoc en el CERNS, que es el Centro de Estudios, dentro del CERNS, en el Centro de Estudios Nucleares de Burdeos, en Francia. Después la concedieron una beca muy prestigiosa, aunque ya no están, para atracción de talento internacional, que ofrecían simultáneamente Universidad Politécnica y Universidad Complutense de Madrid, dentro del Campus de Excelencia Internacional Moncloa. Y después de eso, pues tuvo otra beca también muy prestigiosa, la Juan de la Cierva, que disfrutó en la Escuela de Ingenieros Industriales de la Universidad Politécnica de Madrid. Desde 2018 es profesora ayudante doctor en la Universidad Autónoma de Madrid. Anteriormente, desde el 2016, es miembro de la Real Sociedad Española de Física y desde 2017 miembro del Centro de Microanálisis de Materiales, que es uno de los centros más prestigiosos y con más tradición dentro de este mundo en España y en el mundo. Ha realizado estancias en Alemania, Francia, Inglaterra, Estados Unidos, y es autora de más de 35 publicaciones científicas internacionales. Ha estado en más de 50 congresos y bueno, pues ha sido revisora del curso básico de fusión nuclear, que es un libro que se editó, y ha realizado actividades de divulgación en el FameLab, en el Pin of Science, en Materials Week, en el Día de la Mujer y la Niña de la Ciencia, y yo creo que nos has puesto la parte más festiva de las cosas que haces. También hace monólogos científicos con gran éxito, así que os animo a buscarla por las redes porque lo vais a pasar bien. Como veis, tiene un perfil muy completo, muy internacional, muy de investigación, pero también muy de divulgación. Sus líneas de trabajo e investigación pues se centran en la interacción ion-materia, esas partículas a las cuales hemos arrancado electrones, cómo interaccionan con la materia en estado sólido, materiales nanoestructurados, semiconductores y microelectrónica en general. Como veis, promete mucho, seguro que nos va a dar una charla estupenda, así que yo no os robo más tiempo. Muchas gracias, bienvenida por estar nosotros y te recibimos con un caluroso aplauso. Gracias. Vale. Bueno, en primer lugar, muchas gracias, José Ignacio, por invitarme a estas jornadas, que sin duda alguna creo que son muy importantes y sobre todo muy beneficiosas para vosotros y para vosotras. Como ha dicho José Ignacio, en la actualidad soy profesora ayudante de doctor en la Universidad Autónoma de Madrid. Antes de comenzar con la charla quería hacer una pequeña presentación. Bueno, trabajo en el Departamento de Física Aplicada dentro de la Facultad de Ciencias. Para aquellos que no lo conozcáis, la Universidad Autónoma de Madrid está a las afueras de la ciudad, en la zona norte de Madrid, en el campus de Canto Blanco. Y bueno, recientemente, el año pasado, cumplió el 50 aniversario y ha habido un montón de exposiciones, eventos y demás. Aunque 50 años parezcan mucho, es una universidad relativamente joven, sobre todo si la comparamos con la Politécnica o con la Complutense. Por mencionar algunas personas que han estudiado en esta universidad, la antigua reina Sofía, el actual rey de España, Felipe VI, y aquí en la derecha tengo a Margarita Salas, que trabajó con Severo Ochoa, ganador del Premio Nobel de Medicina, y María Blasco, que a su vez ha trabajado con Margarita Salas. Dentro del Departamento de Física Aplicada yo trabajo en el grupo de Electrónica y Semiconductores, que tiene 4 grandes líneas de investigación. Por un lado está la de fotónica y comunicaciones ópticas, también está la del desarrollo de ventanas inteligentes, ventanas flexibles, las células solares de 4ª generación y, por último, en la línea de investigación en la que yo estoy más centrada, que es el desarrollo de biosensores y materiales plasmónicos.
Y además también colaboro, soy miembro del Centro de Microanálisis de Materiales de Madrid, que es un centro de la Universidad Autónoma, el cual cuenta con un acelerador de partículas, un acelerador lineal de 5 millones de voltios, que además de hacer física fundamental, física de estado sólido, física nuclear, también tiene grandes aplicaciones en física de materiales, tanto en modificación como caracterización de materiales y en arqueometría. Y que, bueno, si no lo conocéis, os invito a que paséis a visitarlo porque, bueno, creo que es una oportunidad única el visitar este tipo de instalaciones. Bueno, este es el título de la charla que, bueno, como ha dicho José Ignacio, es verdad que es un tema de bastante actualidad. Y antes de continuar me gustaría haceros una pregunta. ¿Cuántos de vosotros tenéis un biosensor encima? Un biosensor. ¿Quién de vosotros lleva un biosensor? ¿O conoce a alguien que tenga un biosensor? ¿Tú? ¿Qué tipo de biosensor? Exacto, por ejemplo, biosensor de glucosa. Bueno, más adelante, casi para el final de la charla, volveré a preguntar y yo creo que me contestará más gente, ¿vale? Porque estoy segura de que muchos de vosotros tenéis un biosensor y no lo sabéis. Bueno, en esta charla vamos a hablar de biosensores, de materiales nanoestructurados y materiales de baja dimensionalidad, que son materiales 2D, ¿vale? Como los biosensores están fabricados con estos materiales que son nanoestructurados y de baja dimensionalidad, voy a empezar primero introduciendo qué son estos materiales, con qué tipo de materiales trabajamos, para después llegar a la parte de los biosensores, ¿vale? Antes de nada, vamos a recordar lo que son las escalas, ¿vale? Aquí os he pintado una rosa de los vientos con la escala en metros. Esto sería la escala que tenemos aquí, ¿vale? Que podemos visualizar sin prácticamente necesidad de utilizar ningún dispositivo, ningún equipo, a lo mejor unas gafas, con mucho, ¿vale? Que sería la escala del metro. Si nos vamos hacia la izquierda y vamos aumentando de escala, pues iríamos a los kilómetros, a los miles de kilómetros, ¿vale? Distancias que ya son que van de una ciudad a otra, que necesitaríamos aviones para recorrerlas, nos salimos de la estratosfera, distancias en las cuales visualizamos los planetas, nos salimos a nuestra galaxia, nuestro sistema solar, ¿vale? Estaríamos ya en 10 elevado a 15 metros, pero si nos vamos por el otro lado, ¿vale? Comenzamos a añadir ceros a la izquierda, ¿vale? Estaríamos en la zona del decímetro, centímetro, milímetro, ¿vale? Aquí estamos en escalas en las que a lo mejor para ver las cosas necesitaríamos una lupa, ¿vale? En el rango de los milímetros. Si seguimos bajando de escala estaríamos en el rango de las micras, que son 10 elevado a 6 metros, ¿de acuerdo? 6 ceros por delante del 1. Aquí a lo mejor pues ya necesitamos un microscopio óptico relativamente bueno para visualizar con detalle las cosas. Si seguimos bajando de escala, pues estaríamos en el rango de los nanómetros, 10 elevado a menos 9 metros, que es en el rango en el que nos vamos a mover. Y donde, bueno, pues tienen muchos tejidos de nuestro organismo, tienen estas dimensiones, muchas partes de las células, moléculas, proteínas, están en el rango de los nanómetros. Si seguimos bajando de escala, pues ya nos vamos a las escalas atómicas, el núcleo atómico, y bueno, aquí hay una interrogación porque por debajo de esta escala y por encima de esta escala, pues hoy por hoy no tenemos tecnología para ir más allá, ¿vale? Pero bueno, con que os quedéis que esto es el rango de los nanómetros, vamos bien, ¿vale? Luego, por otro lado, quiero recordar lo que es el espectro electromagnético, que es el conjunto de ondas en función de la energía. Y, bueno, si os fijáis, en función de la longitud de onda, pues vamos a tener diferentes aplicaciones. No es lo mismo tener longitud de ondas muy amplias, muy grandes, que longitudes de onda más estrechitas, ¿vale? En estas frecuencias más pequeñas. Recordad que nosotros solamente podemos ver en el rango del visible, que va desde los 400 nanómetros aproximadamente hasta los 700 nanómetros, ¿vale? Es un rango muy estrecho y es más o menos por aquí, por esta zona, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues una vez que ya tenemos claro lo que son los nanómetros y el espectro electromagnético, yo creo que podemos seguir avanzando. Así que, bueno, empezamos con la pregunta de qué es un material 2D. Un material 2D es un material de baja dimensionalidad que tiene, bueno, pues como su propia palabra indica, dos dimensiones. Va a tener una dimensión muy estrechita, ¿vale? Que va a estar por debajo del nanómetro, y puede después, o la otra dimensión puede ser bastante larga, alcanzando
las decenas de micras, ¿vale? O cientos de micras incluso. El primer material que se sintetizó, el primer material 2D que se sintetizó fue el grafeno en el 2004. Ya se conocía la existencia, bueno, el grafito, la historia del grafeno comenzó a mediados del siglo pasado, principios del siglo pasado, cuando se sintetizó el grafito y se vio que tenía una estructura laminar. Y lo interesante de este material, bueno, aparte de todas las propiedades que tiene, que seguro habéis oído hablar de ellas, es el material más resistente, que es altamente conductor, es flexible, con lo cual lo hace ideal para pantallas flexibles. Lo realmente sorprendente de este material es su forma de fabricación, o cómo se extrae este material. Lo que hicieron estos dos investigadores, a los cuales les concedieron el premio Nobel en 2010, fue con una cinta adhesiva, pues pegarla en el grafito y, como tiene una estructura laminar, desprenderla, ¿vale? Esto es, bueno, si os hacéis una idea, como cuando os ponen un vendaje y os tiran del vendaje que arranca la piel, eso es hacer exfoliación, pues este material se fabrica prácticamente igual. Entonces, esto hizo que, bueno, pues que fuera muy fácilmente reproducible en hacer en prácticamente cualquier laboratorio con unas condiciones mínimas y, bueno, se descubrieron un montón de propiedades, como hemos dicho. ¿Es el único material 2D que hay? No. O sea, cuando se sintetizó salieron un montón de publicaciones. Si veis, por todas las aplicaciones que tenía, aquí os he puesto una gráfica del número de publicaciones en función del año, de cómo ha ido avanzando, pero a partir del 2008-2010 se descubrieron un montón más de materiales de 2D que cuando están en esas dimensiones tan pequeñas, sus propiedades cambian y pueden tener una cantidad de aplicaciones, sobre todo en óptica y en fotónica, increíbles, ¿vale? Entonces, aquí os he puesto algunos de estos materiales y en función del tipo de material que sea, pues tienen propiedades aislantes, semiconductoras, superconductoras, etc. En esta gráfica os represento también los materiales 2D que son más actuales, que son materiales en los que se está investigando en la actualidad, ¿vale? Se está trabajando ahora sobre ellos, con lo cual se está descubriendo nueva física, nuevas propiedades. Y si veis, bueno, la estructura que tienen son muy diferentes, pueden estar formados por un único átomo o en combinación de varios átomos. Y en función del número de capas que tengan, cada capa es más pequeña que un nanómetro, ¿vale? Pues tienen diferentes propiedades eléctricas, ¿vale? Si estamos en este rango de energías, pues quiere decir que el material es muy conductor, es muy bueno para hacer dispositivos conductores. Si estamos en este rango de energía, pues el material es más aislante. Si lo representamos en función de la longitud de onda, pues si nos vamos a este rango de aquí, serían materiales buenos para hacer imagen en el infrarrojo, ¿vale? O comunicaciones ópticas cuando estamos en este rango de aquí. Si nos vamos al rango del ultravioleta, en torno a los 300 nanómetros, pues serían dispositivos que serían muy útiles para aplicaciones biomédicas, porque como hemos mencionado antes, pues muchos tejidos de nuestro organismo tienen dimensiones en torno a los cientos de nanómetros. Nosotros en nuestro laboratorio trabajamos principalmente con la molibdenita, que es un dicalcojonuro de metal de transición, ¿vale? Formado por molibdeno y 2 átomos de azufre. Esta es su distribución atómica, ¿vale? Y esta es la pinta que tiene. Son triangulitos que, como os digo, son muy estrechos en una dimensión, menos de un nanómetro, pero son muy grandes en la otra, ¿vale? Tienen varias decenas de micras. Esto es como si fuese pues una lona enorme que tiene apenas una micra de unos milímetros de espesor, pero tiene varios metros de largo, ¿vale? Para que lo comparemos a una escala macrométrica. Y tiene muy buenas propiedades en cuanto, bueno, tiene una baja luminiscencia, pero tiene muy buenas propiedades porque es un material conductor. Entonces nosotros estamos trabajando con este material y os he puesto estas fotografías aquí para que os hagáis una idea de la pinta que tienen estos materiales. En cuanto a las propiedades, decir que es transparente, tiene una alta conductividad, es flexible y tiene muy buenas propiedades mecánicas. Las aplicaciones que tiene pues van desde fotodetectores, fotovoltaica, fotocatálisis, transistores y también el biosensado. Tiene una baja luminiscencia, pero veremos después más adelante cómo es posible mejorarla, que es uno de los retos que tenemos. Una de las aplicaciones que ha salido recientemente publicada, hace apenas un mes,
no sé si lo habéis oído en las noticias o lo habéis visto, es que se ha diseñado un dispositivo basado en este material de baja dimensionalidad, en la molibdenita. Veis que es un material flexible, lo cual esto es muy importante, porque permite hacer dispositivos a muy pequeña escala o fácilmente transportables, pero lo más sorprendente de todo es que han sido capaces de diseñar una antena que coge la señal Wi-Fi y la transforma en electricidad. Yo no sé si os hacéis una idea de lo que esto significa o lo que puede implicar. Esto significa que si, por ejemplo, tú vas con tu teléfono móvil y de repente te estás quedando sin batería, simplemente que aunque cojas una señal Wi-Fi, tu batería se recargaría. ¿Vale? Esto es una de las posibles aplicaciones que puede tener. Como os digo, esto es un trabajo súper reciente que ha salido publicado hace apenas un mes. Y bueno, no solamente en los móviles, también se podría aplicar a cualquier otro tipo de dispositivos, las tablets o biosensores que necesiten, por ejemplo, algunas personas que tengan algún tipo de enfermedad, necesiten un material que tenga que estar continuamente cargado, pues a lo mejor no tiene que ir con un cargador. Con la señal Wi-Fi se cargaría automáticamente. Vale, pues ahora vamos a las nanopartículas. Ya hemos visto lo que es una parte de los materiales que van a formar nuestro biosensor. Ahora vamos con las nanopartículas. Las nanopartículas yo creo que son más conocidas y seguro que ya habéis oído hablar de ellas. Tienen infinidad de aplicaciones. En cremas de protección solar llevan nanopartículas que lo que van a hacer es reflejar los rayos ultravioleta, que son los que son tan perjudiciales para la piel. En la comida, por ejemplo, para tratamientos de bacterias o para pesticidas. En aplicaciones industriales para fabricación de pinturas que sean más duraderas y resistentes al medio ambiente, en tarjetas inteligentes, en óptica, en el desarrollo de láseres, en medio ambiente, por ejemplo, para el tratamiento de aguas, en energía renovable, bueno, pues todo lo que son células solares, incluso en la ropa. Seguramente que habéis visto en tiendas de deporte cuando os vais a comprar una camiseta que pone camiseta con protección solar. Pues eso es que la camiseta lleva nanopartículas que, igual que las cremas solares, van a reflejar o van a absorber completamente la luz ultravioleta de forma que no puede penetrar y no va a dañar la piel. Y, por último, también en biosensores, como veremos. Entonces, nosotros en nuestro laboratorio trabajamos con dos tipos de nanopartículas metálicas, el galio y el indio. El método de fabricación es un método bastante sencillo, que se llama evaporación térmica, que consiste en un filamento, como veis aquí, ¿vale?, donde metemos nuestro material, se le hace pasar una corriente a este filamento, alcanza muchísima temperatura y el material se evapora. Esto se hace, bueno, en una cámara que está en condiciones de vacío. Aquí os pongo unas imágenes de microscopía electrónica para que veáis la estructura y la forma que tienen estas nanopartículas. El indio, si veis, es más bien chatito, o sea, aplastadito, es como un disco, mientras que el galio tiene forma de gota, no, como una gota de agua. Esto es porque el galio es un metal líquido, ¿vale? Es uno de los metales que a temperatura ambiente es líquido, es parecido al mercurio, no sé si lo habéis visto alguna vez, es líquido, ¿vale? Y por eso tiene esta forma de gota. Entonces, aquí os he traído una infografía para que la podéis ir pasando si queréis. Ahora os contaré un poco más lo que significa. Lo que hace de especial estas nanopartículas de galio y de indio es que tienen muy buenas propiedades ópticas en la región del ultravioleta. O sea, comparadas con otras nanopartículas que se utilizan, que son más famosas, como las nanopartículas de oro, de plata o de titanio, que son más conocidas. El indio y el galio es menos conocido, pero sin embargo es muy interesante porque tiene muy buenas propiedades ópticas en el ultravioleta. El ultravioleta está por debajo de los 400 nanómetros y en esta región pues tiene aplicaciones a nivel de bio que pueden ser muy útiles, porque bueno, recordamos que hay muchos tejidos que están en el orden de los 300 nanómetros. Entonces, esta es la infografía que os estoy pasando. Por un lado, os la he querido traer porque yo no sé si cuando yo os digo a vosotros que preparo una muestra en el laboratorio, si os hacéis una idea exactamente de lo que significa preparar una muestra, ¿vale? Entonces, esto de aquí sería una muestra real de laboratorio, que luego en su interior, cuando miramos con el microscopio electrónico, es cuando tenemos las nanopartículas metálicas, ¿vale? Entonces, esto sería el soporte donde se ha evaporado el galio, que veis que tiene esta forma de gotitas, y el soporte tiene como una forma de huevera, es un soporte de aluminio. Y estamos en el rango de los nanómetros. Entonces, en función
del tamaño de las nanopartículas que tengamos, van a tener propiedades ópticas en diferentes rangos del espectro. Estos picos que se corresponden aquí es que tienen una alta absorción en ese rango del espectro electromagnético. Por el otro lado de la infografía está el espectro electromagnético para que os recordéis un poco en qué zona del espectro nos estamos moviendo. Entonces, ¿esto qué significa? Que en función del tamaño de la nanopartícula que yo ponga, voy a poder sintonizar mi material en la región que a mí me interese, ¿vale? Entonces, puedo hacer un dispositivo como yo quiera, en la región que a mí me interese. Os he dicho antes que el galio es un metal líquido a temperatura ambiente. Entonces, bueno, pues uno podría pensar, pues si es líquido a temperatura ambiente, ¿por qué no se derrama, ¿no? ¿Por qué se queda en la muestra? Bueno, pues mientras está en vacío, se comporta como una gota de agua, ¿vale? Se junta con otras gotas que están a su alrededor y forma gotas más grandes, pero en el momento que lo sacamos al aire, la capa exterior se oxida, ¿vale? Se forma una capa de óxido de unos poquitos nanómetros y eso previene que el galio se derrame, previene la gota tal cual. ¿Eso qué nos permite? Pues por un lado, tener la muestra de nanopartículas de galio y por otro lado, fabricar híbridos de diferentes metales. Por ejemplo, aquí puedo mezclar el indio con el galio, bueno, puedo juntar el indio con el galio sin que se mezclen entre ellos, ¿vale? Entonces tendría islas de indio y encima tendría las pelotitas de galio que se ponen sobre el indio y alrededor de él. Y esto a su vez me da otras propiedades ópticas que yo puedo controlar para fabricar mi dispositivo. Pero bueno, todo esto está muy bien, ya sabemos lo que son los materiales bidimensionales, lo que son las partículas nanométricas, pero bueno, ¿qué tienen de especial estas partículas? Bueno, pues lo que tienen de especial es que tienen propiedades plasmónicas, que no sé si habéis oído alguna vez esta palabra. ¿La habéis oído alguna vez? No. Bueno, las propiedades plasmónicas es una propiedad óptica de las partículas metálicas nanométricas. Entiendo que no la hayáis oído porque es algo que está en auge ahora mismo, ¿vale? Realmente la teoría de estas nanopartículas se comenzó a realizar a principios del siglo pasado, pero hasta finales del siglo pasado no ha tenido realmente un auge en la nanotecnología y es ahora que se están descubriendo la cantidad de aplicaciones que tienen todos estos elementos que tienen propiedades plasmónicas. Entonces vamos a ver lo que significa tener propiedades plasmónicas porque va a ser también interesante para el desarrollo de los biosensores. Entonces, las propiedades plasmónicas han estado ahí durante toda la vida, el ser humano las ha utilizado, pero no sabía lo que eran, evidentemente, porque no se tenía conocimiento de ello. Entonces, ya en la Edad de Bronce, en el siglo XII a.C., se utilizaban esas nanopartículas para darle el color a las piezas o a las joyas que fabricaban, ¿vale? Entonces, se ha descubierto que estas piececitas tienen estos colores por las pequeñas incrustaciones que tienen de nanopartículas metálicas. La copa de Licurgus, que igual es más famosa o habéis oído hablar de ella, en función de cómo se ilumine, representa un color u otro, tiene un color u otro, y esto también es porque en su interior está formado por nanopartículas metálicas. Esto también no solamente es algo de nuestra cultura, sino también se utilizaba en otras culturas, como por ejemplo en las pinturas mayas, donde se ha descubierto que estos pigmentos, estos colores azules, tienen este color, estas tonalidades, por las nanopartículas que llevan incrustadas. Y algo ya más reciente, que seguramente habéis visto en las catedrales o en las iglesias, son las vidrieras. Estas vidrieras se desarrollaron en la Edad Media y se conservan tan bien porque no están pintadas. Tienen este color porque los vidrios están hechos con nanopartículas metálicas que no se degradan con el tiempo. Por eso, hoy en día, se siguen manteniendo como si estuvieran recién hechas. Entonces, como os he comentado antes, la plasmónica se ha utilizado durante toda la trayectoria de la humanidad, pero hasta ahora, hasta que no se desarrolló, hasta que Gustav Mie no demostró que esos colores se debían a la interacción de las ondas electromagnéticas con las partículas metálicas, no se empezó a desarrollar la teoría. Pero realmente, hasta finales del siglo pasado, no se empezaron a aplicar en nanotecnología, y esto fue gracias a que se descubrió, que estos dos científicos, Binning y Roer, inventaron el microscopio de efecto túnel. Y esto tuvo unas grandes implicaciones en nanotecnología, porque esto permitía mover átomos a tu libre antojo, ¿vale? Ellos fueron los primeros en poder manipular estos átomos, y aquí veis esta imagen que es súper famosa, que está hecha con 35 átomos de xenón. Cada puntito de estos es un átomo.
Y eso, gracias a este descubrimiento, ha permitido el desarrollo de la nanotecnología y nanociencia como conocemos hoy en día. Entonces, si veis, es bastante reciente, con lo cual todo esto que estamos hablando es, bueno, es prácticamente nuevo, ¿vale? Entonces, los plasmones es física del siglo XXI. O sea, no habéis oído nunca hablar de ello, pero os conviene que esta palabra os empiece a sonar porque la oiréis, y la oiréis mucho. Entonces, desde 2006 hay una revista que se dedica únicamente a publicar trabajos basados en plasmónica. Y bueno, en física, ¿qué son los plasmones? Los plasmones son oscilaciones colectivas de los electrones de la banda de conducción. Entonces, para que os hagáis una idea, una oscilación colectiva es algo así. ¿Vale? Esto viene una onda y están aquí todas estas personas y oscilan todos a la vez con la onda, ¿vale? Bueno, pues es lo mismo. Eso es una oscilación colectiva, mucha gente oscilando a la vez. Entonces, aquí vendría el espectro electromagnético, interaccionaría con mi partícula y se producirían, como es una partícula metálica, tiene electrones libres, van a oscilar en la partícula, ¿vale? Además, ¿qué sucede? Cuando estas oscilaciones que se producen dentro de mi nanopartícula entran en resonancia con la longitud de onda que le estoy haciendo incidir, pues se produce una resonancia que creo que habéis visto el efecto de resonancia, me parece, en uno de los laboratorios, y se produce un aumento de señal, que puede ser de absorción o de emisión, en una región muy concreta del espacio, ¿vale? Entonces, esta señal, este tipo de señales, que son las que vamos a ver a lo largo de la charla, aumenta muchísimo. Bueno, aquí tengo también otro vídeo para que veáis lo que es una oscilación, o sea, una resonancia. Esto es un puente en Londres, son muchas personas andando y cuando van todas con el mismo paso y entran en resonancia con la frecuencia de oscilación del puente, resulta que el puente empieza a oscilar cada vez con más amplitud, ¿vale? Entonces, ¿eso qué hace? Que las ondas que van produciendo las personas que van andando todas a la vez simultáneamente entran en resonancia con el puente y oscila, ¿vale? Por eso, en nuestro caso, los electrones entrarían en resonancia con la longitud de onda y haría que hubiese un aumento muy grande de la señal. Entonces, una característica que tienen los plasmones, una cosa que sucede cuando le iluminamos, es que tienen absorción y dispersión a la vez. Si os acordáis, absorción es que llega toda la luz, mi material coge toda esa luz y no deja reflejar nada, sería como un cuerpo negro, ¿vale? Llega toda la luz y se queda aquí. Dispersión es que parte de la luz es recogida y otra se dispersa, lo que hace que se tenga una intensidad mayor unos colores frente a otros. Entonces, en cuanto a las nanopartículas, en función del tamaño que tengan y la forma que tengan, pues yo puedo hacer que ese espectro de absorción esté situado en un rango del espectro electromagnético. Entonces, puedo sintonizar el material, puedo ajustar el material que vaya a construir como yo quiera en función de las nanopartículas, de la forma que tengan. Lo veis aquí, la forma que tengan y las dimensiones que tengan es muy sensible al tamaño con escalas muy pequeñitas. Si veis en la infografía que estáis pasando por ahí, la diferencia que hay de unas nanopartículas a otras es apenas 10 nanómetros. Bueno, pues eso es suficiente para mover el espectro a lo mejor 100 nanómetros, ¿vale? Bueno, y ahora vamos a las aplicaciones. Las aplicaciones de la plasmónica, bueno, pues como veis, en nanotecnología, muchísimo, en medio ambiente, en energía y, por supuesto, en biomedicina. Y en biomedicina, en concreto, en los biosensores. Entonces, ahora bien, ¿qué es un biosensor? Un biosensor es un dispositivo que me va a dar información sobre unos parámetros biológicos, ¿vale? O unos parámetros físico-químicos. Es decir, que yo voy a tener un dispositivo, le voy a poner una muestra de carácter biológico, que puede ser, bueno, pues un tejido, puede ser una gota de sangre, puede ser un fluido, puede ser agua, y me va a dar información. Entonces, había un compañero antes que comentaba que había un biosensor que era la detección de glucosa. Pues es uno de los biosensores más famosos, porque la gente que tiene diabetes pues necesita medirse la glucosa para saber si tiene que medicarse o no. Pero hay otros biosensores que yo creo que seguro que alguno de vosotros tenéis. ¿Tenéis un reloj inteligente de estos que miden el pulso? ¿Alguno lo tiene o lo ha visto por lo menos? A lo mejor no lo tenéis, pero lo habéis visto, sabéis que existe. ¿Tienes relojes inteligentes? Sabéis que existen, ¿no? A lo mejor vosotros no lo tenéis, pero... Bueno, pues eso
Eso es un biosensor, porque te está marcando, te está midiendo el pulso, te está midiendo el nivel de sueño que estás teniendo y te está dando información de tu salud, en cierto modo, ¿vale? Entonces, móviles, ¿tenéis móviles? Hay un montón de aplicaciones móviles que podéis descargaros y que podéis poner, por ejemplo, si hacéis deporte, podéis conectar con otros dispositivos para que os midan el pulso. También tenéis móviles que van con huella digital, ¿vale? O sabéis que existen, a lo mejor no los tenéis, pero sabéis que existen, que tú pones la huella digital y si no es tu dedo, el móvil no enciende. Bueno, el móvil, el ordenador o la tablet, ¿vale? Ahí también hay biosensores. Entonces, hay una gran cantidad de dispositivos que tienen biosensores y vosotros los tenéis día a día, pero a lo mejor no estáis conscientes de ello. Entonces, ¿cómo funciona un biosensor? Pues por un lado, tienes la parte de la muestra que quieres analizar, que se llama analito. Luego tienes un componente biológico que tiene que ser muy estable y tiene que estar muy bien caracterizado, que va a hacer reaccionar única y exclusivamente con el analito que queréis caracterizar, porque, por ejemplo, imaginaros en la sangre hay muchas cosas, pero si yo quiero detectar únicamente la glucosa, pues este analito este componente biológico tiene que entenderse con la glucosa para detectar eso y saber exactamente qué nivel tengo, y el resto es echarlo, ¿vale? El bioreceptor, que va a hacer de soporte entre la parte del biosensor y la parte biológica, y luego el método de traducción, que esto quiere decir cómo lo voy a medir. Lo voy a medir ópticamente, eléctricamente, me va a dar un color, voy a tener mi biosensor y me va a dar un color, como por ejemplo, bueno, no sé, un test de embarazo, ¿no? Cambia de color, sabes si estás embarazada o no, es bastante fácil de leer. Y bueno, como os digo, estas muestras pueden ser de sangre, pueden ser de orina, pueden ser de comida, de alimentación, pueden ser también procedentes del medio ambiente, puede ser arena, puede ser agua, y los elementos biológicos, bueno, pues suelen ser enzimas, proteínas, ADN, etcétera, que van a enlazar directamente con esa muestra que yo quiero analizar. Los métodos de transducción que os he comentado, que pueden ser por reacción química, óptica, por color, por un pulso eléctrico, etcétera, y luego el procesado de la señal, que va a permitir que yo lo vea, que lo visualice, o bien directamente, si es un cambio de color, o bien en una pantalla de ordenador, en mi móvil, etcétera. ¿Qué aplicaciones tienen los biosensores? Bueno, pues en medicina ya hemos mencionado algunas, como la detección de glucosa, test de embarazo, las pulseras estas que te miden el pulso, el sueño, pero también hay otro tipo de biosensores que se están desarrollando, que, bueno, que se utilizan para el control de obesidad, que van directamente implantados como si fuese una calcamonía, ¿vale? Y hacen un control de la evolución del paciente. Hay otro tipo de biosensores que además te miden, bueno, aparte del ritmo cardíaco y el estado del paciente, también miden, por ejemplo, si se ha sufrido una caída, con lo cual ese biosensor está conectado a un dispositivo móvil o está conectado directamente con el ordenador del hospital o de la central del hospital que sea, llama y pueden ir a atender a ese paciente inmediatamente, si por ejemplo ese paciente pues en ese momento no puede hacer una llamada. También estos biosensores permiten que si tú tienes una enfermedad que tiene que estar continuamente controlada, pero no necesariamente tienes que estar hospitalizado, pues gracias a estos dispositivos que van de alguna forma implantados en tu cuerpo, están monitorizándote continuamente y mandando la información al hospital o al médico para que pueda ver la evolución y, bueno, si hay algo que va mal o hay una necesidad de que se recurra al hospital, bueno, pues se llamaría al paciente e iría, o bien una ambulancia podría ir a visitar al paciente, con lo cual, bueno, pues desde el punto de vista de salud tiene muchas ventajas y luego ya, bueno, las que hemos mencionado, implantes que van para medir la glucosa, test de embarazo, etcétera, ¿vale? En la comida también hay aplicaciones de los biosensores. Por ejemplo, hay dispositivos que son fácilmente portables y los puedes llevar para ver la calidad o el estado del alimento que vas a comprar. Saber si a lo mejor pues, ha entrado, tiene algún tipo de bacteria, o está comenzando a estar en mal estado, lo puedes ver en el momento. Recientemente en la Universidad Autónoma de Madrid también se ha desarrollado un biosensor que es capaz de detectar el ácido láctico en determinadas bebidas.
Entonces, y como veis aquí es un dispositivo pequeñito que es como un USB, donde tú echas aquí tu líquido y puedes saber si eres intolerante a la lactosa, por ejemplo, puedes saber en ese momento si puedes beber eso o no puedes beberlo. También se han desarrollado narices inteligentes. Eso quiere decir que son capaces de detectar los diferentes olores que nuestra nariz puede distinguir. También lenguas inteligentes, que son capaces de diferenciar los 5 sabores básicos: salado, dulce, agrio, amargo. Incluso, esto es, por ejemplo, para personas que han sufrido algún tipo de accidente, que pierden el olor o que pierden el gusto porque van unidos esos 2 sentidos, pues pueden recuperarlo a través de un implante, manda una señal al cerebro y está indicando qué tipo de olor o qué tipo de sabor es, porque al final nosotros distinguimos los olores y los sabores porque están conectados esas fibras sensibles que los detectan con nuestro cerebro y nos mandan la señal. Esto tiene aplicaciones muy importantes, por ejemplo, en seguridad. En los aeropuertos habréis visto que llevan perros para detectar si uno lleva sustancias tóxicas o explosivos o lo que sea. Se utilizan perros porque el olfato de los perros es 7 veces más potente que el del ser humano. Bueno, pero con estas narices inteligentes pues se podrían detectar todavía con más eficiencia. Si habéis visto alguna vez en algún control de aduanas que os han parado y os han pasado un papelito por encima, por todas vuestras pertenencias, y ese papelito después lo meten en una máquina, ese papelito lo que está recogiendo son muestras con las que tú hayas estado en contacto y en esa máquina pues detectan si, por ejemplo, han sido sustancias con las que puedes producir un explosivo o con drogas, por ejemplo, ¿vale? Entonces, ¿qué hacemos nosotros en nuestro laboratorio? Bueno, no estamos en guerra, pero a veces puede ser un poco caótico. Nosotros, en nuestro laboratorio, lo que hacemos es intentamos fabricar biosensores para la detección temprana del cáncer. En concreto, para la detección del cáncer de mama. El cáncer de mama es una enfermedad que en España en concreto se diagnostican más de 25.000 casos nuevos cada año y la detección precoz es muy importante porque a pesar de que los niveles de, los diagnósticos, a pesar de que cada vez se detecten más cáncer y cada vez hay un aumento, la detección precoz hace que la persona se pueda recuperar con mucha mayor facilidad y se pueda recuperar antes y las secuelas que puedan tener disminuyen. Entonces es un tema que es de bastante actualidad y muy importante. El cáncer en general aumenta cada año, cada vez de los nuevos casos que hay cada año, pues en torno al 40% son de mujeres, casi el 60% de hombres, y las predicciones son de aumentar cada vez más, como si lo veis aquí en la gráfica. Esto no solo tiene que ver con los hábitos de vida que están cambiando, los hábitos de comida, de deporte, etcétera, sino también porque cada vez vivimos más. Y como cada vez vivimos más, pues cada vez tenemos más probabilidad de sufrir este tipo de enfermedades. Entonces, nosotros en estos momentos tenemos un proyecto que nos ha concedido el Ministerio para desarrollar plataformas biosensoras basadas en estos tipos de materiales que hemos visto, en nanopartículas y en materiales 2D. Y en concreto para la detección de biomarcadores de cáncer de mama. Un biomarcador es un marcador biológico que se utiliza como indicador de un estado biológico. Entonces, estos biomarcadores nos van a indicar cómo está esa muestra en concreto, ¿vale? Entonces, estos biomarcadores tienen que ser reproducibles, tienen que ser objetivos, tienen que ser sensibles y tienen que ser fáciles de usar. Por ejemplo, un biomarcador genético sería el ADN, que nos permitiría distinguir un individuo de otro, ¿vale? Entonces, nosotros los biomarcadores que utilizamos para la detección del cáncer de mama son los que se encuentran en el cromosoma 17, que están relacionados con este tipo de tumor, y los cromosomas están formados por proteínas y ADN, y en concreto utilizamos el BRCA1, que es un biomarcador que te indica cómo se regenera el ADN, y entonces si tú detectas eso y no se está regenerando correctamente, puedes hacer una detección previa de que ahí está sucediendo algo y puede estar relacionado con el cáncer de mama. Luego está el microRNA21 y el HER2, que están relacionados
con la producción celular. Entonces, si estos marcadores, por ejemplo, están sobreexpresados, hay mucho nivel de estos marcadores, están produciendo un nivel de células mucho mayor de lo habitual, puede también indicarnos que puede haber un problema ahí relacionado con el cáncer de mama. Entonces, nosotros lo que utilizamos para nuestros biosensores son las nanopartículas metálicas. ¿Por qué? Bueno, como hemos visto, estas nanopartículas para ciertas regiones del espectro aumentan muchísimo la señal, aumentan la señal óptica varios órdenes de magnitud, y esto nos permite que con una pequeña cantidad de ADN mutado podamos detectarlo antes, puedan ser más eficientes, de forma que si hay un ADN que está empezando a mutarse y hay una pequeña cantidad, si lo detectamos con mucha antelación antes de que aquello se haya desarrollado, pues podemos recuperar a la paciente mucho mejor. Entonces, estamos trabajando en eso, con las nanopartículas metálicas por ese lado. También estudiamos fibrinógenos, que es una parte de un compuesto que tiene la sangre. En función de esa concentración que tenga, podemos determinar si el individuo, cómo de sano o no está el individuo, o si tiene alguna cierta enfermedad, o si, por ejemplo, es una mujer, pues si, por ejemplo, está embarazada. ¿Vale? Entonces, estas nanopartículas lo que nos permiten es detectar con menor cantidad de material antes lo que está sucediendo. Una de las cosas que queremos hacer es hibridar estas nanopartículas metálicas con los materiales bidimensionales. ¿Por qué? Porque son, como os he dicho, son materiales muy finitos, son transparentes, son flexibles, son fácilmente manejables y se pueden implementar con las nanopartículas, haciendo que la señal óptica que vayamos a obtener aumente todavía más. Esto todavía, bueno, está en desarrollo, es un reto, pero estamos trabajando en ello. Aquí, si veis, os enseño lo que sería el material 2D, la molibdenita, con una parte que está cubierta de nanopartículas de galio y otra parte que no tiene nanopartículas de galio. Entonces, en la parte que sí que tiene nanopartículas de galio, aquí, bueno, veis la intensidad de la señal, veis que es mucho más intensa que sin las nanopartículas de galio. Y bueno, aquí en el espectro se ve mucho más, ¿vale? Es hasta 6-7 veces mucho mayor que sin las nanopartículas de galio. Y esto, como os digo, nos va a permitir detectar pues, la molécula o las proteínas que pongamos con cierta antelación si tienen una mutación o tienen una enfermedad. Y bueno, este trabajo es quiero agradecer a todo el equipo de electrónica y semiconductores en el que trabajo y bueno, colaboramos juntos. Somos muchos, nos lo pasamos muy bien en el laboratorio, hacemos un gran equipo, como veis. Y por último, quería agradeceros a vosotros vuestra atención por haber participado. Y nada, deciros que si alguna vez habéis pensado en ser superhéroes, pues que penséis en ser científicos, ya que la mayoría de ellos no solo son superhéroes, también son investigadores. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Nuria, por este super reto que nos lanzas. Y bueno, os animaría a que hicierais alguna pregunta, si tenéis dudas, cuestiones sobre todo esto. A mí, yo si fuera uno de vosotros me surgiría una duda enseguida. Es decir, o sea, que si esto lo compra, ahora te dejo, si esto lo compra mi padre, un biosensor de esto, me lo pone en la servilleta cuando estoy comiendo y luego guarda la servilleta en vez de tener la basura, sabe todo lo que he hecho a lo largo del día. Podría. Es un delator. Tened cuidado, chicos. La pregunta de por allí. ¿Te puedes poner de pie si eres tan amable? Para verte mejor, porque es que si no, no te vemos casi. Que has dicho que había... No tapes el micro, que si no, no se te... que no se escucha. Sí, se oye, sí. Pues una de las funciones era si echabas... En la boca. Un líquido o algo, saber si lleva lactosa o no. Sí. ¿Y eso se podría hacer con el gluten también? Bueno, supongo que se podría desarrollar también, sí, claro, seguro. Pero no está desarrollado como tal. Que yo sepa, no. O sea, yo encontré en la literatura se ha hecho en la Autónoma recientemente, es bastante nuevo, creo que es del 2016, si no me equivoco. Pero, vamos, se está trabajando en desarrollo de biosensores en la comida, precisamente para personas que tienen alergias o intolerancias.
y van a un restaurante, por ejemplo, aunque en los restaurantes intentan siempre tener cuidado y no mezclar alimentos, pero oye, a veces puede ocurrir un despiste, pues tú puedes, con estos biosensores, en el momento antes de comerlo, ver si ha estado en contacto con algo que tuviera gluten o, yo que sé, por ejemplo, frutos secos, que es una alergia bastante peligrosa, pues ver si ha estado en contacto con frutos secos. Sí, sí. Pero que yo sepa, o sea, no lo sé si ya se ha desarrollado, pero vamos, podría ser. Vale. Para que os hagáis una idea, están desarrollando biosensores para casi todo. Lo que pasa es que unos tienen marcadores, biomarcadores que son fácilmente reconocibles, como nos contaba Nuria antes, y hay otros que son complicados, un poco puñeteros, por decirlo. De forma que es difícil encontrar un sistema que los detecte. Pero probablemente en 10, 15, 20 años, esto acaba de empezar, hace nada, haya biosensores para casi todo, y casi todo tipo de cánceres y otro tipo de enfermedades. Por ejemplo, para empezar a detectar cuando se produce un brote de una enfermedad contagiosa, como la gripe, y poder paralizar antes de que empiece su propagación masiva. Incluso, por ejemplo, para enfermedades del corazón, ¿no? Porque hay personas que tienen un problema de corazón y parece ser que pues tu cuerpo produce cierta sustancia que está relacionado con eso. Entonces, hay ya biosensores que detectan esa sustancia, entonces pueden avisarte con antelación antes de que, por ejemplo, pudieras sufrir un infarto, de que algo está yendo mal con tu corazón. Entonces, imaginaros la cantidad de vidas que se pueden llegar a salvar. Eso es un ejemplo estupendo, porque si no leí mal acerca de eso. Esa sustancia empieza a generarse como un mes antes de que tengas el infarto. Con lo cual es estupendo. Si el médico sabe que un mes antes tienes probabilidad de infarto, bueno, podemos hacer muchas cosas. ¿Sí? ¿Te pasan un micro ahora? Hola. Hola. No sé si la pregunta pasa al nivel de la charla, y si pasa lo hablamos luego. El método de detección que tenéis pensado para detectar o el cambio de fase o el cambio de lambda, ¿con qué instrumento va a ser o qué es lo que tenéis pensado? Nosotros utilizamos elipsometría, Vale. pero si quieres sí te explico después cómo funciona, porque la elipsometría es un método óptico un poco complicado, pero sí, elipsometría es muy eficiente. Lo vemos luego. De entre todos los materiales bidimensionales que hay, ¿por qué habéis elegido el disulfuro de molibdeno? Bueno, por las propiedades que tiene, y también estas cosas son así, porque era de fácil acceso. Tenemos un grupo de colaboración que lo fabrica, lo produce, entonces es fácil conseguirlo. El material como tú quieres, en los sustratos que tú quieres. Gracias. Hola, yo quería preguntarte por la capa de aluminio que dices en las que luego evaporas tu molibdeno. Las de la plantilla, Sí, si las encargáis o este grupo que os proporciona el molibdeno también os proporciona la capa de aluminio. Las encargamos también, no las hacen, esas plantillas se pueden modificar el tamaño y las encargamos. Como veis, bueno, el trabajo al final es bastante multidisciplinar. Nosotros en nuestro grupo la mayoría somos físicos, pero también hay ingenieros, hay químicos, trabajamos con biólogos, con otros grupos de materiales, o sea que Al final con médicos incluso. Con médicos, sí, o sea, hay de todo. Hola. Una duda es si al usar el material de 2 dimensiones, como también se está con la fotónica, vibra, y eso cómo puede alterar con el metal que está adherido en su superficie. Bueno, nosotros en principio esas vibraciones no hemos visto que nos afectaran. O sea, no lo sé, no sé de qué forma podrían afectar. Nosotros en principio, bueno, como el material se pega muy bien al sustrato y después le pones las nanopartículas encima, o sea, tendrá una cierta vibración, pero que te contribuye en principio a la señal que nosotros detectamos. Y otra cosa, respecto al material disulfuro de molibdeno, ¿tiene alguna ventaja frente al grafeno? Por ejemplo, que no haya que aportar algún vector de onda adicional o algo. Bueno, la ventaja es que también transmiten el ultravioleta,
Entonces, como lo queremos para dispositivos, o sea, para biosensado, para muestras que en el rango del ultravioleta se detectan muy bien, en ese sentido sería más ventaja. Pero también tengo que decirte que hemos trabajado en el desarrollo de biosensores que se ha utilizado grafeno, ¿vale? O sea, no es una cosa que se descarte, ¿vale? Simplemente que hay que explorar las aplicaciones de otros materiales bidimensionales. Yo tengo una pregunta en cuanto a los sensores estos que miden la glucemia. Tienen unos costes muy caros, entonces no sé si estos costes son por el hecho de que los materiales que se usan son muy caros de por sí o porque la tecnología para construirlos, pues de momento pues, es muy complicada o es muy cara. Entonces, si ese coste se va a ir abaratando porque la tecnología pueda desarrollarse más o lo que sea, o si ese coste va a mantenerse porque de por sí el conseguir esos materiales para hacerlo son muy caros. Bueno, en cuanto a la leucemia no lo sé, pero o sea, seguro que tiene mucho que ver el desarrollo tecnológico. Esto es que date cuenta que es lo que decía, es tecnología del siglo XXI. O sea, los materiales bidimensionales, todos estos de los que os estoy hablando, es que se han sintetizado hace menos de 10 años. Entonces, la tecnología todavía está desarrollándose, entonces seguro que habrá un momento en el que se abarate y bajen de precio y sean fácilmente conseguibles en el mercado, seguro. No sé cuánto tiempo va a pasar, no lo sé, espero que poco. ¿Alguna otra pregunta? Sí, es que había visto. Ahora te pasan el micro. Lucía viene corriendo. Hola. Según me ha parecido ver en la diapositiva, el sensado del biomarcador se debe a una unión antígeno-anticuerpo y esto de algún modo modifica el pico, desplaza el pico de resonancia del plasmón de superficie. ¿Esto es por un cambio en la función dieléctrica del medio o se debe a otro fenómeno? No, cambia la función dieléctrica porque, ¿sabes? Las nanopartículas, o sea, la plasmónica al final es muy sensible a todo lo que tenga en el medio. Entonces, si le pones, cuando se enganchan el anticuerpo que tú quieres, ahí se produce un cambio. ¿Pero hay algún tipo de interacción entre el anticuerpo y la nanopartícula o es con el medio global? Con el medio global. Vale, de acuerdo, gracias. Porque entre la nanopartícula y el antígeno y anticuerpo que pones hay otro material que permite que haya esa unión, ¿vale? Entonces, es algo global. O sea, nosotros, claro, cuando el dispositivo que utilizamos de isometría mide la señal de todo lo que haya en el material. Gracias. Yo creo que no tenéis más preguntas. Habéis sido muy preguntones, lo cual está estupendo, os felicito, porque la curiosidad es la cuna de la ciencia y además estáis haciendo una curiosidad con interés y pasión, con lo cual es fenomenal. Podéis llegar a ser grandes científicos, grandes ingenieros, grandes profesionales. Agradeceros a todos la presencia y sobre todo a Nuria por habernos materializado todo este mundo nuevo de ideas, de cosas que ya podemos tocar y que, como veis, los relojes han bajado el precio un montón, o sea que dentro de poco tendremos todo tipo de sensores rondeando en nuestra vida para hacerla mejor, más fácil, más segura y además más larga. Muchas gracias, Nuria.